Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana. Ya le comentaba sobre estos, pues dimes y diretes en los que se han visto envueltos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral. Esto luego de que la Comisión de Derechos Humanos emitiera una recomendación al INE y lo calificara como un instrumento de sabotaje para el pueblo. Para platicar sobre esta situación y la postura del Instituto Nacional Electoral, me da gusto saludar a José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE. Consejero, buenos días, ¿cómo está? Bien, Mario, muy buenos días, me da gusto saludarte, estar con tu audiencia. Pues la postura del INE con respecto a esto de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál es? Pues definitivamente de rechazo de esta actuación dolosa, lamentable, preocupante de este órgano también que debiera ser autónomo. Nosotros estamos valorando incluso proceder judicialmente porque lo que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues es algo en ejercicio de funciones como es emitir recomendaciones y de conformidad con la Constitución, pues cuando las autoridades a quienes van dirigidas las recomendaciones no acepten estas o no sean cumplidas, se deberá de fundar, motivar, dar razones de por qué no las aceptamos. Entonces ya nos metieron en una situación pues jurídica y lamentablemente en este contexto de narrativas dolosas en contra del INE para justificar una reforma electoral refundacional que nos retroceda décadas en nuestro país. Entonces están analizando proceder también en términos legales en contra pues de la comisión al haber expresado estos dichos respecto al INE. O sea, ¿sí está esa vía? ¿Lo van a hacer o no lo están analizando todavía? Se está analizando porque es un tema complejo en la medida en que las controversias constitucionales no proceden en materia electoral. Entonces, ahí habremos de cuidar, explicar si esa fuera la vía, que no es propiamente un tema electoral, sino pues un indebido uso de una atribución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero reitero, se tienen días todavía para llegar a una conclusión al respecto. Y ha habido críticas, por supuesto, de la oposición política, de Morena, vaya que fue el presidente López Obrador quien puso a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero también del propio Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien pues dice, a ver, la comisión debería pues de ocuparse de los temas de derechos humanos, que son muchos y muy importantes, y no de meterse en los asuntos electorales que le tocan pues a los políticos, ahora que está esta reforma en la Cámara de Diputados. ¿Qué pues nos dice sobre el tema puntual de las críticas que hace la Comisión de Derechos Humanos, más allá de pues si está extralimitándose a sus funciones? Sobre las críticas puntualmente, ¿qué nos dice, consejero? Bueno, con sobrada razón ha llamado mucho la atención en el espacio público esta recomendación general 46/2022 de la CNDH. Es evidente que no podía pasar desapercibido y que es necesario pues distintos pronunciamientos para elevar el costo político a esta institución. Lamentablemente no soy optimista que pueda reconducir esta institución su actuación a lo que debe de hacer, a lo que le compete. Ya parece muy volcada y muy dedicada a pues querer complacer al Ejecutivo Federal y lamentablemente pues está desviando su función porque estos organismos fueron creados precisamente como contrapesos a los poderes, sobre todo ejecutivos. Y ahora vemos que más bien se suma a intentos políticos por refundar el sistema electoral. Hoy publica, de hecho, un diario de circulación nacional y en general, pues fue un comunicado de la Iglesia en México, pues críticas también a esta postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué opina sobre ese tema en particular, consejero? Bueno, es que, Mario, debemos de ver realmente con mucha preocupación estos intentos por refundar el sistema electoral. Es falso que solo se le quiere cambiar el nombre o hacer pequeñas modificaciones para bien al INE, al Tribunal Electoral.
son instituciones que nos costaron muchísimo trabajo fortalecerlas, lograr que cumplieran atribuciones que hoy garantizan elecciones auténticas, libres, que han sido garantes de las distintas alternancias que hemos tenido en nuestro país. Y no es para menos que distintos sectores del país pues estén preocupados, y tan solo pensemos en todo el impacto económico que pueda tener pues retroceder en esta materia política electoral, porque significa que perdemos certeza, lo cual es muy importante para también las inversiones. Y sobre la reforma electoral, puntualmente, que bueno, ya nos comenta algunos de los temas que se busca cambiar, modificar en todo el sistema electoral, no solamente con respecto a el INE y al Tribunal Electoral, sino hay una serie de cambios que se están planteando por parte del gobierno federal, del presidente que mandó esta iniciativa. También hay divergencias, al parecer, con la oposición política, aunque ya dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que va a salir con un acuerdo político. ¿Qué opinan al respecto de eso? Bueno, yo sinceramente hago votos, Mario, porque no haya una reforma constitucional como tampoco una reforma legal. En las reformas legales se requieren menos votos de las cámaras de nuestro Congreso de la Unión, porque son votaciones calificadas, pero aún así una reforma legal podría ser muy preocupante, porque podrían tratar de hacer vía legal esta mayoría legislativa lo que no pueden vía constitucional. Y en lo que resuelve la Suprema Corte, y sobre todo porque para revertir esas decisiones se requieren 8 votos de la Suprema Corte, podríamos también meternos a escenarios no deseables. Sí. Yo diría, Mario, que no hay condiciones para que haya una reforma electoral. La mayoría legislativa actual no cumple su palabra, y pongo un ejemplo muy concreto. Se introdujo en la Constitución Federal la figura de revocación de mandato, entre otras garantías que pidió la oposición para hacer esos ejercicios, es que solo la promoviera el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales. Sin embargo, todos fuimos testigos de cómo todo el gobierno, todo el partido en el poder, se volcó a promover ese ejercicio. Entonces, no cumplen las palabras acordadas en el ámbito parlamentario, y por eso es muy riesgoso creerles nuevamente. Pues ahí está el tema. Efectivamente, pudiera ser que regresen esta reforma constitucional que está planteada así, que requiere la mayoría calificada, y que pues intenta sacar una reforma legal que requiere la mayoría simple, que sí tiene Morena y sus partidos aliados, y que pues mientras se dirime en la Corte la inconstitucionalidad, pues está en funciones como el ejército y como unas otras cosas. En fin, ya lo estaremos platicando y comentando, si nos permite. Gracias, consejero, por estos minutos para las noticias de la mañana. Gracias, buenos días. Bueno, pues ahí está el tema. La reforma electoral es lo que ocupa muchos de los reflectores políticos, de discusión política y social, sobre todo, también muy de interés general para toda la sociedad mexicana, lo que suceda con el sistema electoral de nuestro país. Y en otro